Test. Okay. So like yesterday, I'm serving some water. Thank you. Okay, it's working. Before we start. Bueno, antes de empezar, salud. Gracias por venir. Me gustaría empezar con una de las primeras palabras que se ven cuando te metes en el perfil de LinkedIn de Ana y pone Eureka. ¡Eureka! Eso es un grito de alegría o satisfacción cuando se encuentra o se descubre algo. Y yo creo que esto describe muy bien aquí a mi invitada en el sofá. Ayer tuve a Nina, que ya fue más o menos presentada por su parte, así que hoy le toca a ella. Ella es vicepresidenta de la presidencia portuguesa de Eureka, de la Liga Digital Europea y otro par de cosas muy importantes que pasan en Europa esta mañana. Lilian nos habló de hormigas y amigas aventureras. Y aquí tenemos una hormiga aventurera. Me gustaría invitar al público a que les lleves de viaje sobre lo que has visto y qué conclusiones has sacado. Innovación en ciencia y tecnología y digital en Europa. ¿Y esto, Ana? Una pregunta sencillita. ¿Qué significa para ti? Pues empecé en el 91, en el Ministro de Exteriores, precisamente en ciencia y tecnología. Y ya hace rato de esto. Para mí, los hitos de este viaje, de esta trayectoria, fueron en 1995, cuando en Portugal tuvimos el primer ministro de Ciencia y Tecnología. Por primerísima vez tuvimos a alguien dedicado realmente a la ciencia y la tecnología que coordinaba la política de la sociedad de la información. Eso era muy reciente y tuve la gran suerte de que me invitaran a ser asesora de asuntos internacionales. Fue increíble. Durante aquel periodo, Portugal abrió la comunidad investigadora al mundo y fue realmente el comienzo de una gran era de la sociedad de la información. Hicimos muchísimas cosas durante ese periodo y el ministro del que estoy hablando es ya fallecido, pero es José María Nucalco, que influyó mucho en la política europea. En aquella época, entre el 95 y el 2002, viajaba por todo el mundo diciendo que la ciencia era una política para la paz. Y nos inspiraba mucho escuchar eso, que la ciencia era una política para la paz. A día de hoy, no me parece que la herramienta para la paz sea la ciencia. Me parece que podría serlo. En el año 2000 tuvimos la segunda presidencia del Consejo de la Unión Europea y entonces volví a tener suerte porque como asesora de asuntos internacionales formé parte de un pequeño grupo que creó el programa de nuestra presidencia del Consejo. Y ese tipo de conceptos como el conocimiento de la sociedad, el conocimiento en lugar de la economía, empezamos a utilizarlo como parte de las conclusiones de la presidencia del Consejo en marzo de 2000. Y en junio, en ese mismo año, 2000, fue un momento muy importante porque
En aquel momento la sociedad de la información se convirtió en una sociedad del conocimiento. La información era algo que se podía utilizar, que se podía organizar, gestionar y analizar. Y empezamos a utilizar el conocimiento como la base para la sociedad y también para la economía. A día de hoy, lo que veo en la ciencia, la tecnología, la innovación digital, es que tenemos que lidiar con 3 crisis. Yo percibo una crisis con la pandemia, otra más en geopolítica. Percibo una crisis en la forma con la que la ciencia se está utilizando. Más allá de la crisis climática, todo está interrelacionado, pero la geopolítica de verdad ha llegado a la ciencia y ha llegado de un modo que podría decir que el futuro no será el futuro de la ciencia para la paz. Ahora en la Unión Europea nos está costando conseguir la financiación que preveíamos para 2023. Y aunque se ha hecho la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo de que se asigne cierta cantidad, se va a designar a otras políticas. ¿A cuál? A la de defensa. Y creo que aquí tenemos 3 crisis: la climática, la geopolítica, la pandemia. Y lo que consideramos eventos raros son ya tantos que siguen siendo raros en esencia, pero cada vez son más y cada vez tenemos que enfrentarnos más a estos eventos raros. Y la situación es que ha habido un cambio de financiación, un cambio de políticas, y tenemos que enfrentarnos a esa nueva realidad. Esta es la forma con la que hemos llegado al status quo. ¿Cuál es el nivel de colaboración ahora mismo en estos asuntos? Nos has hablado de hace 10 o de hace un par de años, o de aquel momento en el que había mucha euforia, se decía mucho Eureka, y ahora estás describiendo un futuro, o más bien un presente orientado más hacia la defensa que a las inversiones de ciencia. En la Unión Europea, por lo que ves, ¿cómo se está influyendo a todo esto? Pues llevo más de 30 años trabajando y, por supuesto, todos los contextos han cambiado mucho. Sí, lo dijiste. Sí, efectivamente. Ayer te lo dije. Ya os lo conté, que yo tenía 3 años cuando bueno, os acordáis que os lo conté ayer. Y lo que puedo decir es que trabajo en un entorno muy positivo. Antes la ciencia se utilizaba para mejorar la humanidad y todo era para el bien. La colaboración internacional, tanto dentro como fuera de Europa, era una de las principales prioridades para la ciencia europea. Y cuando hablo de ciencia me refiero a la ciencia, tecnología e innovación. Y, por supuesto, lo digital viene con la tecnología de información, con la sociedad de la información que se convierte en la sociedad del conocimiento. Y en la última década, sin embargo, lo que hemos empezado a ver es que la tecnología debería centrarse más en los humanos, ser más democéntrica y la base para el Internet del futuro. Ayer se presentaron algunos proyectos. Es un intento de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para
centrarse en el ser humano, la ciencia, la tecnología y lo digital para el bienestar de los seres humanos. Ese enfoque antropocéntrico ha sido un cambio de más o menos que se produjo alrededor del 2015, 16, 17 y ahora en el 2020-21 hemos tenido la pandemia y nos enfrentamos tal vez a una continuación de esta pandemia o no, o a una nueva. Y me gustaría llamar la atención a que si no fuera por la investigación fundamental, habría sido mucho más difícil luchar contra el COVID y esta pandemia. Simplemente para contarles algo de la importancia de seguir financiando e invirtiendo a nivel nacional y europeos en investigación fundamental, porque la investigación aplicada es muy importante, también aplicada al mercado, pero la investigación fundamental es esencial porque se trata de entender cómo funcionan las cosas de verdad y lo que somos y qué son las proteínas, cómo pueden evolucionar, etcétera. Es importantísimo para muchísimas cosas. Así que volviendo a la inteligencia artificial, a la tecnología, se ha percibido que mucha gente de la sociedad tenía miedo. Mucha ciencia ficción, muchas películas mostraban robots dominando, Terminator, claro, Terminator. Y no sabemos exactamente cuál será el futuro. Lo que es importante es entender lo que hay entre bambalinas, lo que está detrás del ser humano, este antropoceno, con estas políticas del antropoceno que ponen a las personas en el centro de las políticas, son muy importantes. Esto es algo que ha alcanzado consenso en la Unión Europea, esta colaboración. No y sí. A ver, lo explico. En la Unión Europea ya no puedo decir que todos los Estados miembros sean iguales. Pero es muy bueno que se siga debatiendo sobre todas las áreas que se puedan imaginar a diario en Bruselas. Esto es muy importante para los Estados miembros, que se siga debatiendo y que después de las reuniones se vayan a cenar con los compañeros, que se echen unas cervezas. Eso es lo bonito de la Unión Europea. Se puede hablar en reuniones de trabajo, pero luego tienes amigos. Eso es muy bueno en la Unión Europea. Y al nivel político más alto hay problemas. Ahora, por supuesto, los problemas son bien grandes. En la Unión Europea hizo un comunicado sobre cooperación internacional diciendo que deberíamos colaborar con reciprocidad. Esto quiere decir que tenemos que colaborar solamente con los países que aporten valor a Europa y no al revés. Yo, como portuguesa, veo muy difícil entender ese punto de vista. Por supuesto que entiendo los derechos de propiedad intelectual. Entiendo el punto de vista de la tecnología financiada por la Comisión. Bueno, de hecho, no lo financia la Comisión, sino que ejecuta el presupuesto adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Y es muy difícil ver que ahora la colaboración con Reino Unido, con Israel, con China y con otros países está en peligro.
estamos teniendo problemas con eso. Y yo, como portuguesa, soy muy atlántica. Soy muy europeísta, muy a favor de la Unión Europea, pero también muy atlántica, muy atlantista. Y percibo el mundo como un único lugar en el que vivimos todos y tenemos que colaborar. Pero tenemos estas tres crisis que dije, la pandemia, la geopolítica y la climática, y es muy difícil la situación ahora mismo. Por eso es tan importante la sociedad civil, por eso estoy tan contenta de poder estar aquí hoy en este evento de cibervoluntarios. Por supuesto, te quería pedir una definición de sociedad civil. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad civil? Estamos hablando de los que están aquí, de las empresas, de Facebook. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Y quién no sería la sociedad civil? Y también si hemos visto cambios en esto. Y antes de empezar también quería comentar algo sobre, bueno, con optimismo, porque al escucharte hablar de dónde estamos y las crisis que tenemos, como la crisis de Ucrania, los problemas internacionales y a dónde se está asignando el presupuesto, la defensa, me gustaría recordar a todos que Internet nació con presupuesto de defensa. Así que también, aunque sea más agradable tener un presupuesto no basado en la defensa es un motor de tecnología y de innovación, sí, y de innovación, y mete muchísimo dinero en casos muy pragmáticos. No sé si estás de acuerdo con esto, pero espero que todo lo que esté ocurriendo ahora se convierta en innovaciones civiles el día de mañana. Esto me hace recordar que cuando tenía 28, ahora el que tiene 28 es mi hijo, pero cuando yo tenía 28, yo pensaba, madre mía, pero si vivo en un momento estupendo, glorioso, prácticamente está acabada la Guerra Fría, Internet estaba naciendo, se estaban resolviendo los grandes problemas. Mi generación decía, madre mía, pero el futuro va a ser increíble. Mi hijo tiene 28 años y no ve el mundo como yo lo percibía cuando tenía su edad. Ha cambiado mucho las cosas. Hay una tendencia nueva, pero la historia nos demuestra que hay distintos ciclos, distintas tendencias, y estamos viviendo en una tendencia distinta y que da miedo. Estamos hablando de armas nucleares, que sí, estupendo que tuvimos innovaciones con la tecnología nuclear, pero la parte mala de las buenas innovaciones y de la tecnología es que siempre se puede utilizar para cosas malas. Cuanto más avancemos para el bien, también más avanzamos para el mal. Todo depende realmente de la sociedad y de los ciudadanos. Cuanto más ciudadanos tengamos que participen pacíficamente y entiendan y respeten al ser humano, más podremos confiar en el futuro de la sociedad. Cuanto menos creamos en eso, peor serán las cosas. En cuanto a los distintos participantes que has mencionado, seguí la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la primera, que tuvo dos partes, en 2003 y 2005. Y se aprobó la Agenda de 2020, que es la base del Foro Internacional que se celebra todos los años. Y esta agenda es como nuestra Biblia. Y nos explica qué es el multilateralismo. Se espera que Internet lo creen distintas partes, distintos participantes. El sector público, el sector privado
la comunidad tecnológica, que es la comunidad que hace la homologación y los estándares, la academia, los investigadores y la sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil, digo ONGs, que son activistas de ciertos principios. Es la mezcla de estas labores conjuntas en igualdad, como pone en la agenda de Túnez, en igualdad para tomar decisiones. Estamos en 2022. Hemos hablado mucho en el foro de gobernanza y para 2025 se supone que va a ocurrir algo que nos contó Nena ayer, pero va a haber de nuevo otro evento distinto, pero es la igualdad de los distintos participantes lo que no creo que sea posible. Estamos retrocediendo, pero la historia nos demuestra que así es como los humanos hacen las cosas. Es un mundo dinámico. Jorge me ha contado... No, me dice que tengo 9, 8 minutos. Bueno, pues ahora tenéis la oportunidad de preguntar. Tenemos 2 preguntas aquí que nos han quedado en el tintero, pero ahora tienen ustedes la oportunidad de preguntar a Ana. Es el momento de llevar los pensamientos que tengáis a la comisión sobre innovación o lo digital. ¿Alguien de la sala quiere preguntar? Que levante la mano. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces las hago yo. Bueno, ¿me ha quedado clarísimo todo o nada? Claro. ¿Qué ha pasado? Están reflexionando. Democratización de la ciencia. ¿Qué significa esto? Pues significa poner el conocimiento al alcance de todos. Es explicar y divulgar la ciencia para que la gente la entienda y para que participe en la evolución de la ciencia. Y por otro lado, es la búsqueda de más conocimiento. La democratización de la ciencia nos da la posibilidad de que la sociedad reclame cada vez más información y tenga más conocimiento. Una sociedad con más conocimiento será una sociedad más exigente. Y si se pide más a los gobiernos, más al sector privado, la sociedad será distinta. ¿Preguntas? Federico. Bueno, en portugués parece que se puede interpretar. Bueno, cuando hablamos en gobernanza de Internet, por supuesto siempre hay una competencia por el conocimiento entre Estados Unidos y Europa, y nosotros perdimos la primera y la segunda parte de la carrera. En innovación está muy claro, por eso utilizamos Facebook, Twitter, Amazon, Netflix y podría seguir con la fantástica excepción de Spotify y Booking y poco más. Ahora que estamos pasando a una tercera fase, esta competencia por la innovación, ¿estaríamos haciendo lo que hace falta para promover la innovación en Europa, para esa tercera fase? Lo que estamos haciendo en Europa es algo totalmente distinto. Lo que estamos haciendo en Europa es seguir los valores centrales de la Unión Europea. Y eso no es algo que se esperaban las empresas que has mencionado. Empezamos el debate sobre la Ley Europea de Protección de Datos que no se esperaban estas grandes empresas.
Así que empezaron a tener que cumplir con el reglamento. Si no, no podrían desarrollar sus negocios en Europa. Es interesante que esto no se lo esperaba nadie. La Unión Europea tiene regulaciones sobre un montón de cosas, sobre cómo tienen que funcionar ciertas cosas, y al final lo que domina, y nuestro punto fuerte sobre todo, son los valores centrales de la Unión Europea. La iniciativa es hacer todo lo que se pueda para dar más poderes a las pymes, financiación para más innovación, y estamos haciendo todo lo que podamos. Hicimos un programa marco sobre tecnologías de la información y el desarrollo, y con el nuevo programa de financiación de la Unión Europea que se llama Europa Digital y otro más que se llama Space, tenemos distintos paquetes de financiación y tenemos presupuesto para estas nuevas áreas que son importantísimas, también para la geopolítica, pero lleva tiempo. Ahora lo que estamos viendo, como dije antes, que el presupuesto previsto para 2023 va a ser reducido porque el dinero se va a destinar a otras prioridades de la Unión Europea. Y estamos hablando de energía y defensa, seguramente. Así que dependerá del Consejo y del Parlamento, porque por lo general es el Parlamento Europeo donde se disputan estas guerras presupuestarias. Y lo más probable es que no se perdirá. Bueno, lo que está seguro es que parte del presupuesto se va a dedicar a otros lados. Está en las regulaciones y en los valores centrales de la Unión Europea, que es a lo que iba, que estas empresas tan potentes de Estados Unidos, eso es algo que ellos no se esperaban y es un problema para ellos. Otra pregunta. Quería decir que tenemos a alguien de la Unión Europea, sin diapositivas. Pero es que yo no soy de la Comisión. Atlántica. ¿Cuál es la base de la Unión Europea más importante en el campo de transferencia de tecnología, gestión del conocimiento y desarrollo de la innovación? Gracias. What I can say, it's more, so we Tenemos una colaboración muy potente, transatlántica, entre la Unión Europea y Estados Unidos, y sigue siendo el caso. Seguimos debatiendo, pero ahora esa conversación se ha, voy a decir, contaminado por la geopolítica. Vivimos en una época distinta. La geopolítica ha llegado a la ciencia, como dije antes. A la ciencia, la tecnología y lo digital. Ahora la conversación es un poco distinta. Nuestras prioridades son distintas. Y lo que se está hablando con Estados Unidos es distinto. Y ya estaría. Ana, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido todo un placer estar aquí escuchándote como buenas hormiguitas. Espero que encontremos nuevos caminos. Muchas gracias. Un gran aplauso. Ana Cristina. Rarezas convertidas en costumbre, pandemia, clima, repensar la tierra como patria y a los seres humanos situados en el centro, alejarnos de principios de defensa para matar, morir, la idea de regresar y abrir el mundo, la ciencia para vivir, salvarnos.